Hallo, ich bin Karina aus Torgau. Hola, soy Karina de Torgau. Quizá recuerdes esta foto del libro de historia. Muestra a soldados rusos y estadounidenses dándose la mano en el Elba, en Torgau, en abril de 1945. En su momento dio la vuelta al mundo, y simbolizó el final de la Segunda Guerra Mundial. De niña, en la RDA, viví en directo la experiencia de Chopolowski y otros veteranos de guerra, ya que existía una cultura del recuerdo. Personalmente creo que todo ser humano lleva en sí la dignidad de lo divino. Por eso me resisto a las matanzas, y a la inenarrable propaganda que nos enfrenta unos contra otros. Me resisto a la expectativa de tomar partido por uno u otro bando. Porque en todas las guerras mueren hijos y padres en ambos bandos, pero nunca los responsables de la guerra. El encuentro en el Elba fue hace menos de 80 años. Cuando el ministro de Defensa Pistorius vuelve a tocar el tambor de la guerra. Dijo, debemos estar preparados para la guerra en 2029. Y cito al exministro Gabriel, tenemos que enviar una señal clara a Putin. Detengan esta guerra, o se la llevaremos a ustedes. Esto me hace preguntarme, ¿quiénes somos nosotros? Desde luego no Gabriel y Pistorius. Es más probable que sean mi marido y mis hijos. Eso es lo que me mueve, porque conozco los acontecimientos de la guerra, y el final de la guerra por los relatos de mis abuelos y parientes. He aquí algunos ejemplos. Mi tío fue reclutado por la Wehrmacht a los 17 años. Contra su voluntad, porque había terminado su aprendizaje y quería hacerse cargo del molino de su padre. Murió a los 19 años en cautiverio ruso. Mi madre siempre le recordaba llorando cuando salía de la granja en uniforme con lágrimas en los ojos. Nunca volvieron a verse y ella nunca supo dónde estaba enterrado. De niña, ella misma se sentó en el regazo de un oficial ruso hacia el final de la guerra. Oficial. Se llamaba Irene y él le tenía mucho cariño porque le recordaba a su propia hija Irene en casa, a la que echaba mucho de menos. Ella le guardaba un buen recuerdo. Al mismo tiempo, su hermana mayor, mi tía, se escondió durante días detrás de una pila de leña en un desván de los soldados del ejército soviéticos que habían cometido horribles violaciones en su pueblo. Los soldados seguían cogiendo leña de esta misma pila, mientras ella intentaba apilar madera nueva por detrás. A sus más de 80 años, me dijo, ahí aprendí a rezar. Y me describió numerosos crímenes de guerra, cometidos por todas las partes beligerantes sin excepción. El filósofo griego Antístenes probablemente tenía razón cuando escribió: la guerra crea más gente mala que los que se lleva. Mi madre también me contó que el cielo brilló en rojo cuando Dresde fue bombardeada. Su familia todavía podía observarlo en un pueblo vecino a Torgau. Mi padre recordaba el ruido de los fusilamientos que tenían lugar aquí, en Torgau, todas las mañanas. En Torgau se ejecutaba, entre otros, a soldados alemanes que se habían negado a cumplir órdenes. Probablemente fue entre 1943-45, cuando el Consejo de Guerra del Reich fue trasladado de Berlín al fuerte Simne en Torgau. Mi padre tenía entonces unos 13 años. Mi abuelo fue reclutado por el Volkssturm debido a un accidente. Fue hecho prisionero por los americanos en Nimburg-an-der-Lahn. Cuando regresó, todavía pesaba 54 kilos y medía 1,80 metros. Su esposa, a la que había dejado rubia, la volvió a encontrar con el pelo gris. Es el hecho de que nosotros, como alemanes, hemos aprendido de 2 guerras mundiales y que en la antigua RDA había una especie de cultura del recuerdo que impulsa hoy a la gente de Torgau a luchar por la paz. Aunque suene utópico y quizás nunca haya funcionado en la historia. Sueño con que un día no haya más guerras, porque los seres humanos nos neguemos a ser enemigos los unos de los otros. Somos una familia humana, un gran organismo humano. Y hago un llamamiento a todas las madres del mundo. Rompa las órdenes de reclutamiento. Hago un llamamiento a todos los hombres del mundo. Cuando vuelvan a sonar los tambores de guerra, no vayáis. Tal vez les escriban ya ahora que no van a participar. Y hago un llamamiento a todos y cada uno de vosotros, no dejéis que os inciten contra otros pueblos. No escuchéis sus mentiras y su propaganda, sino vuestro corazón.